ahí en el sector de Loncoyen, un sector maravilloso de Valdivia, que no sé si nuestro invitado de a continuación lo conoce. Él lleva 2 años acá en Valdivia. ¿2 años? Es un abogado y le ha tocado una pega ardua, porque ¿sabes qué? Él es el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y llegó a Valdivia un poquito antes del estallido social, así que ha tenido una pega de chino, sí. ¿Cómo se dice? Sebastián Smart Larraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos Gusto días, recibirte por acá. Días, para conversar hoy día, no sé, para que nos convoca con respecto al Día Mundial de Concientización sobre el Abuso hacia los ancianos, hacia los adultos mayores. Vamos a una pequeña introducción más o menos de lo que vamos a conversar. Perfecto. Estudios recientes estiman que para el año 2050, imagínense, para el año 2050, las personas mayores de 60 años, que hoy representan el 15,7% de su población, alcanzarían un 32,9%. Las expectativas de vida de los chilenos serán más de 10 puntos superiores al promedio mundial, posicionándose entre las más altas del planeta con 87,8 años. O sea, de prácticamente en unos años más vamos a poder vivir los adultos mayores, se espera que lleguen casi a los 88 años. Es decir, una edad que dista bastante de lo que nos dijeron las AFPs que podríamos vivir los chilenos para que nos pagaran las pensiones. 20 y algo años menos. Bastante. Ahora ha Sí, sido un promedio de 88 años, yo creo, Sebastián, que es un buen promedio. Ahora el tema es cómo llegamos a esa edad. Así es. Exactamente. Cuéntanos un poquito, Sebastián, te damos la bienvenida, por supuesto, y que hoy día nos vengas a contar un poco esto que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Pero primero queremos preguntarte, ¿cuál es la labor que cumple el Instituto de Derechos Humanos? Por supuesto. Bueno, de partida, muchas gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hay que partir diciendo que es un organismo autónomo del Estado. ¿Ya? Es un organismo estatal, ¿ya? Pero es completamente autónomo de cualquier poder del Estado. ¿Ya? No dependemos ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es decir, es como una especie de contraloría para observar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en materia de potenciales vulneraciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional. Por eso que nosotros hablamos del territorio. En todo ámbito. Y en todo ámbito. Ya. Y por eso hablamos del territorio, porque no es solamente para los chilenos que habitan en el territorio nacional, sino que también, por ejemplo, para las personas migrantes que habitan en el territorio nacional, ¿no? Entonces, en cualquier lugar donde se vea potencialmente afectada la integridad física o psíquica de una persona cometida por algún agente del Estado, por ejemplo en Loncoyen, el hecho de que hayan 3 días sin agua es potencialmente una vulneración al derecho humano al agua, ¿no es cierto? Y potencialmente, ¿no es cierto?, podrían tener ciertas acciones el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Perfecto. Y ahí entonces lo que hacemos nosotros es 2 cosas. Uno, por un lado, promoción de derechos humanos, es decir, que se entienda que son los derechos humanos a todo nivel, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y segundo, protección, es decir, la ley actualmente nos da ciertas herramientas jurídicas para nosotros poder accionar jurídicamente y poder defender derechos en algunos casos muy particulares, ¿no? Y digo muy particulares porque la ley particularmente nos otorgó solamente la acción para actuar en casos de tortura, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no es cierto?, crímenes de lesa humanidad y también genocidio, y también 2 figuras que tienen que ver con migrantes, que es la trata y el tráfico de migrantes. Perfecto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cuántos años lleva acá su trabajo en nuestro país? En el país, 10 años. De hecho, es uno de los últimos institutos nacionales de derechos humanos que se crearon a nivel latinoamericano. Bueno, hace 10 años ya es harto. Bueno, ustedes empezaron a ser más conocidos, y ustedes, digo, cuando ya empezó el estallido social, y ahí empezamos a ver, ¿no es cierto?, a la gente del INDH con chaquetas amarillas, no participando de las marchas, pero sí, siempre como la vereda al frente, observando, me imagino, fiscalizando y viendo cómo era el actuar policial, el actuar de la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes hacían un cruce de información, hace una pega larga y grande la que han tenido, especialmente tú que llegaste, ¿no es cierto?, me voy a ir de Santiago, dijo Sebastián, a vivir a Valdivia. Tranquila, Valdivia. No, de hecho, yo ni siquiera vivía en Santiago, hace 10 años que no vivo en Santiago, pero es que ha sido ir a Valdivia, va a ser, hay un tema particular, ¿no es cierto?, de conflictos socioambientales que a mí de mi interés particular también, ¿no es cierto?, y desde ahí podíamos meternos harta. Y claro, llegué y justo fue el estallido. El estallido social. Y ahí la labor del INDH creo que grafica muy bien las cosas que hacemos, porque por ejemplo en la manifestación nosotros, que lo que hacemos efectivamente es observar de manera muy pasiva, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo. Por eso de repente nos dicen, o carabineros nos dicen, ya, pues actúen, o los mismos manifestantes nos dicen, oye, actúen porque se están deteniendo a alguien. No podemos intervenir en ese caso, solamente observar, ¿no es cierto?
cierto? Y después de esa observación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos los datos, efectivamente hacemos cruce, por ejemplo, hacemos promoción, ¿no es cierto?, de derechos humanos para ver si que hubo o no el derecho a manifestarse pacíficamente, ¿no es cierto?, y hubo potenciales vulneraciones por parte de Carabineros, en ese caso particular, que está en el control del orden, ¿no es cierto?, orden público, y después accionamos jurídicamente. En ese caso fue excesivo la labor, ¿no es cierto? Piensa que los 4 años antes de existencia de la INDH acá en la región se habían interpuesto 42 acciones judiciales que tenían que ver principalmente con cuestiones de cárcel. Estamos hablando como de 10 al año. Más o menos. Algo normal o bajo, digamos. Más o menos. Pues, ¿Cómo cambió esto después del 2019? 158 querellas solamente de octubre a marzo del 2020. De lo que tiene, porque yo me recuerdo que un día llamaron a mi hijo, que tiene 6 años, lo llamaron de un juzgado porque él había sido entrevistado en una protesta por alguien de los derechos humanos y él había puesto una denuncia de que estaban golpeando a unos jóvenes. Y lo llamaron, para hacerle preguntas y me dijeron que algo de los derechos humanos, me recuerdo que me lo comentó. Claro, ahí la labor es súper intensa la investigación porque tiene que ver no solamente con el relato de las víctimas, sino que también de los testigos. De los que estaban alrededor, les preguntaron si ellos realmente habían visto que había habido... Y ahí colaboramos mucho con la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que investiga directamente, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hacemos es presentar la querella y colaborar, ¿no es cierto?, las diligencias potenciales para buscar a los potenciales imputados, ¿no? Sí, pues. Perfecto. Bueno, estamos conmemorando el día, ¿no es cierto?, el día de la concientización sobre... Y que un tema que da para harto. ¿Cómo? Un tema que da para harto los derechos humanos. Da para mucho, Va a tener que invitar de nuevo. ¿Cómo se detecta el maltrato hacia los adultos mayores, Sebastián? Sí, lo primero es, antes de eso, decir por qué hoy día se celebra este día, ¿no es cierto? Porque en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿no es cierto?, el 15 de junio, hace poquito, ¿no?, del 2015, de hecho, se ratifica, ¿no es cierto?, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, ¿no? Y entonces es el día hoy día que se conmemora, hace 6 años, ¿no es cierto?, que existe esta convención que lo que hace es justamente proteger los derechos humanos de las personas mayores particularmente y que el Estado de Chile ratifica, de hecho el 2017, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer cumplir, ¿no es cierto?, todas las labores que existen en esta convención. ¿Cómo se hace, ¿no es cierto?, para proteger los derechos de las personas mayores? Hay una serie de cosas que todavía yo diría que el Estado de Chile está al debe, ¿no?, por lo menos en esta materia. Una es crear una legislación armónica, ¿no es cierto? Hoy día tenemos muchas legislaciones dispersadas, ¿no es cierto?, que protegen los derechos humanos de las personas mayores. Por ejemplo, tenemos algunas acciones, ¿no es cierto?, políticas en materia de vivienda, algunas en materia laboral, algunas en materia de pensiones, más o menos, sí, ¿no es cierto? Las pensiones ahí es lo que estamos pero, al debe. En materia de salud, ¿no es cierto?, pero no hay una política integral, ¿no es cierto?, sobre personas mayores. Y lo que le exige la Convención al Estado de Chile es crear una política efectivamente integral para las personas mayores. El Senama algo hace, ¿no es cierto?, por supuesto, pero tiene pocas competencias para meterse temáticamente en algunos temas particulares. Oye, ¿no? Las pensiones miserables que reciben los adultos mayores, o la inmensa mayoría, teníamos acá una información, cerca del 8% nomás de personas jubiladas, adultos mayores, participan de la AFP, de UNISAPRE. Esto nos dice que el resto, ¿no es cierto?, tiene pensiones muy, muy bajas, y eso no es un desconocimiento, digamos, no estamos inventando la rueda. Es una vulneración de derechos esa, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahí lo que se busca, ¿no es cierto?, siempre es en la teoría general, y no en la teoría, sino que en la práctica también, los derechos humanos están interrelacionados, ¿no? Si yo no tengo, por ejemplo, una pensión digna para poder tener buena alimentación, para poder tener buena vivienda, para poder tener buena salud, etcétera, estás afectando esos derechos en particular, ¿no es cierto? Entonces, la falta de una pensión digna conlleva, ¿no es cierto?, la vulneración de otros tipos de derechos. Y ese tipo de vulneración, ¿quién sería, digamos, el responsable de esa vulneración? ¿El Estado de Chile? El Estado de Chile particularmente. De hecho, hay un caso en el sistema interamericano. El sistema de derechos humanos funciona de la siguiente manera. Yo llevo, ¿no es cierto?, ante la justicia chilena los casos que se puedan proteger, ¿no es cierto? Si es que la justicia chilena no responde, hay un sistema que es el sistema interamericano. Entonces yo puedo llevar casos, por ejemplo, a la Comisión y a la Corte Interamericana. No yo, sino que cualquier persona lo puede hacer, por supuesto. Y de hecho hay un fallo particular, ¿no es cierto?, que es el fallo Poblete-Vilches, donde básicamente se condena al Estado de Chile por no cumplir, ¿no es cierto?, en materia de salud. Poblete-Vilches termina muriendo, ¿no es cierto?, en el Hospital Sotero del Río, por acciones cometidas del 2001-2002. ¿Y qué es lo que hace la Comisión Interamericana? Reconoce primero que hay una falla en el sistema de salud chileno, y segundo, le solicita al Estado de Chile cambiar el sistema de salud, ¿no es cierto?, y cambiar, por ejemplo, la legislación en esta materia para poder, ¿no es cierto?, acceder, en particular en este caso de personas mayores, a una mejor
salud. Y se demoran las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el matrimonio homoparental, ¿no es cierto?, es una obligación del Estado de Chile en el caso de la jueza Atala, ¿no es cierto?, donde básicamente el Estado de Chile asume la obligación de poder legislar, ¿no es cierto?, en la materia. Entonces, estos fallos tienen un efecto, tarda, pero tienen algún efecto. Tienen algún efecto. Ya. Oye, y bueno, ¿cuál es cómo el INDH ayuda, digamos, a que esto se lleve a cabo, a que se fiscalice, a que no se sigan vulnerando los derechos de forma excesiva, digamos, hacia los adultos mayores? Sí, acá hay dos cosas, y eso tiene que ver con nuestro rol de promoción en particular, ¿no es cierto? Lo primero es que si es que alguien cree, ¿no es cierto?, que se ha visto afectado en su integridad física o psíquica por un funcionario público, porque eso es lo importante. Los derechos humanos los violan los funcionarios públicos, pero cualquier funcionario público, no solamente carabineros, puede ser un doctor en un hospital, puede ser, ¿no es cierto?, alguien que atiende, ¿no es cierto?, si es que alguien se ve discriminado o afectado, ¿no es cierto?, por esto. La idea es que acuda al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nosotros podamos evaluar, ¿no es cierto?, esas acciones. Eso es lo primero. Entonces, nos llega a nosotros el caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros vamos a evaluar jurídicamente, ¿no es cierto?, o administrativamente cuáles son las acciones que podemos desarrollar, y después nosotros en el fondo o accionamos jurídicamente o derivamos a la instancia correspondiente. Hoy día, en materia de personas mayores particularmente, la Corporación de Asistencia Judicial tiene una dupla jurídica específicamente para trabajar en el tema de las personas mayores. Cuestión que es súper buena porque antes no existía. Y hay cuestiones que nosotros no podemos ingresar. Por ejemplo, un ELEAM privado, ¿no es cierto?, una residencia de adultos mayores, ¿no es cierto?, privado. Nosotros no podemos básicamente generar acciones porque es privado, ¿no es cierto?, no es un organismo estatal, ¿no? Entonces ahí tenemos menos competencias, pero sí la Corporación de Asistencia Judicial y esta de dupla psicojurídica podría eventualmente actuar cuando hay vulneraciones. A nosotros nos llegó, por ejemplo, durante el contexto de la pandemia, varias denuncias de maltratos en el EAMS, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿En el EAMS? Sí. Y ahí lo que hicimos básicamente es recibir estas denuncias, en algunos casos hacer la denuncia directamente al Ministerio Público para que investigue esos maltratos, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, también tener conexión con la Corporación de Asistencia Judicial para estas otras acciones que nosotros no tenemos competencia. Y ahí, esa es la forma hoy día que tenemos. Entonces, lo que es muy importante es que cuando alguna ciudadana, algún ciudadano se ve, ¿no es cierto?, afectado en su integridad física o psíquica, acuda al Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros lo podremos guiar, ¿no es cierto?, respecto a qué se puede o no hacer. Qué triste cuando podemos ver que nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, la gente que estuvo antes que nosotros, que cimentó muchas veces el camino que nosotros hoy día estamos recorriendo, es vulnerada en sus derechos, no es amada, no es querida. Yo siento que, por ejemplo, ya que un adulto mayor esté esperando una operación en un hospital por meses y meses, ya es una vulneración a tus derechos. Completamente. De hecho, el solo hecho de que existan convenciones especiales a nivel de derechos humanos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, en materia de mujeres, en materia de personas mayores, es porque son grupos que históricamente han sido más discriminados, ¿no? A las personas mayores históricamente se les trata peor, ¿no es cierto?, que a las personas que no pasan, ¿no es cierto?, los 60-65 años. Yo creo que se ve falta tolerancia, falta paciencia, falta de políticas de cuidado también. Las personas mayores tienden a quedar solas, ¿no es cierto?, muchas veces. Hay pocas políticas, ¿no es cierto?, de cuidado y personas solas, ¿no es cierto?, donde muchas veces no acceden rápidamente. Por ejemplo, antes se estaba hablando de la noticia, ¿no es cierto?, del acceso, por ejemplo, a Internet para poder estar en la ficha registro social de hogares. ¿Cuántas personas mayores van a poder acceder? Eso. Claro, exactamente. Y eso significa una discriminación directamente, ¿no es cierto?, hacia las personas mayores. Y eso, yo creo que hay varias cosas. Hay barreras tecnológicas, hay barreras del sistema mismo, ¿no es cierto?, que no los involucra, pero hay avances y la idea es que el Estado chileno también pueda seguir avanzando más todavía, ¿no es cierto? Tenemos un Senama, ¿no es cierto? Tenemos ciertos programas particulares, pero todavía estamos al debe. Ese es el debe del Estado. ¿Cuál es el debe que tenemos nosotros como sociedad con los adultos mayores? El que tenemos con todas las personas, yo diría, ¿no? Personas, ¿no? Sí, es básicamente un respeto mutuo, ¿no es cierto?, de respetar la integridad, sobre todo psíquica de las personas mayores. Yo creo que ahí hay un problema grande, ¿no? Pero ese es un rol que, ahí nos escapamos un poco del rol del INDH, ¿no? Pero sí es súper importante, yo creo que haya un respeto mutuo a cualquier otra persona, ¿no? Sea persona mayor, sea niño. ¿Te recuerdas cuando comenzó la pandemia? Una cosa súper cruda y tenemos que decirlo. Me recuerdo cuando recién comienza la pandemia y empiezan a fallecer las primeras personas y en algunos momentos hasta se llegaba a hablar de que hacia adulto mayor como que menos atención. Porque es una persona que ya vivió su vida y hay que salvar, hay que preocuparse de la gente más joven. Los más jóvenes.
Sí, pues está. Eso se dio, yo lo escuché muchas veces Sí. que preferían obviamente ponerle oxígeno o un ventilador mecánico a una persona que era mucho más joven, no un adulto mayor, porque ya está en la última etapa de su vida. Eso es discriminación. Completamente. Y ahí, claro, estuvo esa discusión de la última cama, ¿no? Sí. Y ante este eventual caso, ¿no es cierto? Y el triage que tienen que hacer los médicos, bueno, ¿a quién salvamos, no? Y es terrible la discusión, porque efectivamente se puso a la persona mayor, ¿no es cierto?, como una persona casi que de segunda categoría frente al acceso a esa Me recuerdo que ahí última salió la propaganda del canal de Megavisión de ser viejo, como es tu forma de mirarnos. Es decir, porque en el fondo la gente ve a los viejos como que ya, no, y todo lo contrario, tenemos gente adulto mayor exitosa, tenemos gente adulto mayor que es súper valiente y que tiene, mira, yo de repente uno se sorprende de los adultos mayores, ¿dónde dejé esto? Aquí está, uno tiene menos memoria que ellos. Sí, Yo muchas veces, No, sí, es verdad. sí, pues, entonces nosotros muchas veces vemos en la forma de mirarlo de nosotros, pero al final ellos son personas que necesitan el respeto y se merecen los últimos años de su vida ser las personas más felices y más atendidas del mundo. Completamente. Para eso, cuando, insisto, hay algún tipo de vulneración, ahí está el INDH, dentro de lo que podamos hacer, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de encauzar, ¿no es cierto?, esas denuncias, esas demandas, y particularmente en el caso de las personas mayores, algo que nos preocupa, ¿no es cierto?, nos preocupa altamente. También cuando empezó la pandemia hubo restricciones particularmente para las personas mayores, ¿no es cierto? No sé si lo recuerdan, que las cuarentenas al principio fueron mucho más estrictas para las personas sobre Mayor. cierta edad, Bueno, ¿no es vimos cierto? noticias hace, ¿cuánto? Un mes y medio, una abuelita, una anciana que fue al supermercado, no pudo sacar el permiso porque no tenía idea cómo hacerlo. Y el guardia, ¿no es cierto? El descriterio que tenemos como sociedad. No. Somos bien descriteriados. Ese fue un descriteriado. Sí, en el Sí, fondo, obviamente completamente. no había otra forma de Claro, decirlo. entonces, no sé. Esas cosas con las que hay que ir cambiando, las que uno se cuestiona de pronto, nos merecemos la pandemia. Oye, ¿cómo? Por ser malas personas. Sí, ¿cómo una persona hoy día común y corriente dice, a ver, se sintió vulnerada, fue a un servicio público hoy día, no fue bien atendida, en una caja de compensación de pagarle su sueldo, el guardia? ¿Cómo puede acercarse a ustedes? ¿De qué forma? Mira, al menos tres formas. Ya. La primera, yo no sé si que va a alcanzar a notarse, pero tenemos un teléfono celular 24/7 que nos ¿Ya? pueden escribir al WhatsApp, Dale, llamar. no te preocupes porque Es el la gente lo más escucha. 569 Más 569 447 447 17 17 354. 354. Ese es el teléfono celular que está disponible, a toda hora nos pueden llamar, ¿no es cierto?, ahí. El otro es escribir un correo electrónico también a @indh.cl. Esa es y la tercera opción es presencialmente, pero el problema ahí es que la oficina, por estar en fase 2, ¿no es cierto?, no estamos atendiendo personas presencialmente, pero pueden al menos ir a acceder a cierta información, ¿no es ¿Dónde cierto? está ubicada la oficina? Independencia 491, oficina Ya. 402, el edificio del PC Factory. Perdón, no quiero hacer PC publicidad. no, está bien, quiero dale hacer nomás, no hay publicidad. problema. Pero donde está el PC Factory en la PC esquina, Factory, arriba, cuarto arriba. piso. Sí. En ese edificio. No, está bien, pues hay que Me ubiqué al ubicarse. tiro. Te ubicaste al tiro y yo también me ubiqué al tiro. Ahí está la oficina entonces del Instituto La Nacional de entrada por ahí Derechos por el Humanos. Paseo Libertad. Por el Paseo de Exactamente. Libertad, sí. Al lado de la tienda de artículos de montaña. Sí, ahí está. Exacto. La vamos a nombrar porque así hay que hacerlo. Ya, La entonces, tienda de computador. La tienda de artículos oye, de computación. Sebastián, Exacto. ¿podría repetir el correo? Eso. Sede Los Ríos, Sede Los Ríos, @indh.cl. @indh. INDH.cl. De todas maneras, te escribe un correo cuando quieras. www.indh.cl está también Ahí está toda la información. Sí, Está la sede de Valdivia también, sí. las que hay en todo Chile. Todo. Hay sedes del INDH en todo el país, ¿no? Todas las regiones. En todas las regiones del país. hay sedes, sí. El INDH se creó hace 10 años, pero acá estamos hace 4, ¿no? Entonces fue progresivo la instalación de las sedes, Ya, pero perfecto. ya hoy día estamos en ¿Tu todas experiencia las regiones. acá en Valdivia ha sido buena? No, increíble, pues la gente valdiviana. ¿El grupo para trabajar igual ha sido muy receptiva. bueno? Muy excelente. Excelente. De manera humana y técnica, lo mejor que hay. No, sí, Valdivia la lleva, ¿te das cuenta? No, Valdivia la lleva. Valdivia no Sebastián- solamente cerveza, Sí, oye, No, Sebastián. como Renca la lleva, ¿no? Pero Sí. Renca la Oye, Sebastián, hoy día hablamos de nuestros adultos mayores, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos da para mucho más, así que esperamos tenerte una vez más acá conversando temas Conversando de otros interesantes. temas también que tengan que ver con la vulneración de derechos humanos, por supuesto, que es lo que nos convoca a esta nueva sociedad, a este nuevo Chile que despertó ya hace hartos años. Así es. Así que Muchas muchas gracias, gracias. Sebastián. Gracias a ustedes, Que pues. tenga una excelente mañana, un lindo día y siga con su trabajo con el equipo, ¿no es cierto?, disfrutando de las bondades de esta ciudad. Muchas gracias. Que Porque hay estén muy gente buena también acá que no vulnera ningún tipo de completamente. derecho. Completamente de acuerdo. Oye, vamos a una pequeña pausa. Oye, veo que porque- viene llegando, pero una Otita, cantidad de otita. vehículos de banquetería, de Sí, porque hay cosas para regalar el día del